Javier, un gusto y un saludo a los radioescuchas de Radio Sputnik. Bueno, aquí hay muchos elementos que hay que considerar. Es una situación bien enrevesada, pero que cuando uno logra despejar algunas situaciones te das cuenta que lo que comienza como una crisis política a partir de la renuncia de Víctor Lieberman en noviembre del año 2018 a formar parte del gobierno de Benjamín Netanyahu, lo que mostraba era una aspiración a poder llegar al cargo de primer ministro o sentar las bases para un futuro cargo de primer ministro. Una Víctor Lieberman que no da puntada sin hilo, que sale del gobierno de Netanyahu bajo la acusación de que se favorecía mucho a los sectores ultraortodoxos, que no se les obligaba a realizar el servicio militar, que se le daban subvenciones económicas importantes. Pero en el fondo de eso había ambiciones políticas claramente, lo que generó, por tanto, la crisis del gobierno de Netanyahu, el llamado a elecciones, y elecciones que se dieron en abril de este año, que generaron, por su parte, la imposibilidad de conformar un gobierno de mayoría, tanto con Benny Gantz, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Ocupación, como el caso de Benjamín Netanyahu, que a través del Likud y sus propios aliados no obtuvieron los 61 votos necesarios para que la Knesset, en el Parlamento israelí, pudiera formar un gobierno de mayoría. Eso obligó, por tanto, a generar esta otra elección. No hubo acuerdo entre los distintos partidos, no hubo posibilidad de acceder a un gran acuerdo que permitiese pensar en que en esta elección Netanyahu accediera o ganara por amplio margen, como tampoco azul y blanco la coalición de Benny Gantz. Y nos encontramos entonces en una disyuntiva muy similar a la de abril, solo que en esta ocasión, con la cercanía del mes de octubre y el llamado por parte de la justicia a que Benjamín Netanyahu acuda a responder por los cargos de corrupción, por tráfico de influencia y otros delitos por los cuales está acusado, lo que lo tiene entonces a puertas de una posible sanción. Hay en este momento en Israel, visto ya más del 95% de las mesas escrutadas, claridad respecto a que no hay mayoría. No hay posibilidad de un gobierno ni de Gantz ni de Netanyahu que permita pensar en un gobierno que por sí solo acceda a la mayoría. Lo que implica que el hombre bisagra, el hombre convertido en el nuevo Mesías de la política israelí, que es a Víctor Lieberman, este colono de origen moldavo, que a su vez representa a la gran masa de judíos rusos presentes en Israel, se convierte hoy en este Mesías que te digo, llamando a un gobierno de unidad nacional, pero bastante particular, porque es un gobierno de unidad nacional que no contempla a los ultraortodoxos, ultrarreligiosos, ni tampoco a aquellos palestinos que luego de la Nakba del año 1948 quedaron con la ciudadanía israelí. Entonces es un gobierno de unidad nacional bastante particular en el estilo del pensamiento, la conducta y la acción de Víctor Lieberman. Así que hay todavía mucho paño que cortar en estas elecciones. Hay que ver si efectivamente Benjamín Netanyahu, que es un hueso duro de roer, que es un perro viejo en esto de las contiendas electorales, logra sacar un as bajo la manga para lograr seguir conduciendo los destinos del régimen israelí. A pesar de todas las promesas efectuadas, que tú me lo preguntabas, en esta campaña donde salió temas relacionados con Cisjordania, a pesar de todo lo que ofreció, anexar los asentamientos con colonos sionistas de Cisjordania a Israel, y anexionar la zona norte del Mar Muerto, el Valle del Jordán, a pesar del traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, a pesar de estos llamados a firmar un tratado de defensa común con Estados Unidos, que fueron grandes regalos que le hizo Donald Trump, no logró sobrepasar el mínimo requerido para lograr un gobierno de mayoría, lo que representa entonces un fracaso por parte de tanto de Donald Trump, digo bien, como aliado o aliado incondicional de Benjamín Netanyahu, y el propio Benjamín Netanyahu, que no logra, por tanto, formar un gobierno. Has dicho, Pablo, que Netanyahu ya es un perro viejo, ¿no?, entre comillas, en estas lides.
Él en este sentido va por el tercer mandato consecutivo, pero por el cuarto en total en su carrera. Aparte de las promesas que hizo, como tú mencionabas, de anexar más colonias, ¿no? Él además el día electoral violó las leyes israelíes porque dio 2 entrevistas de radio, una a la radio de derechas Kol Hai y otra a Galei Israel. De acuerdo con la sección 129 de la ley electoral de Israel, los candidatos tienen prohibido dar entrevistas de radio y televisión desde las 7 de la noche anterior al día de las elecciones. A pesar de todo esto, Netanyahu no logra su objetivo. ¿Cuál piensas que son los motivos por los que él no ha logrado todo esto? Yo creo que hay un cansancio natural de una sociedad que ha tenido a Benjamín Netanyahu con promesas, con acciones, con conductas, que han generado este cansancio natural de una sociedad que busca un cambio aparente, sí, Javier. Creo que aquí hay que ser muy claro. Benny Gantz y Benjamín Netanyahu no tienen diferencias fundamentales. Azul y Blanco y el Likud y los partidos que lo apoyan, las diferencias son más bien coyunturales, muy de superficie. Uno y otro, por ejemplo, es que no se le dé tanto apoyo a los ultraortodoxos a que hagan el servicio militar, que no haya tanta injerencia por parte del primer ministro en todo lo que son los ministerios importantes de Israel relacionados con el Ministerio de la Guerra, el Ministerio de Asuntos de Tierras y otros. Pero en esencia, en lo verdaderamente importante, la mayoría de los partidos de Israel comparten absolutamente los puntos fundamentales que mantienen la situación de conflicto en la zona. No hay en ninguno de ellos, a excepción de partidos minoritarios de izquierda que no tienen mayor injerencia en Israel, el 95% de los partidos lo que establecen es no tener negociaciones con el mundo palestino, no devolver los territorios ocupados, no permitir el retorno de los refugiados, continuar con la política de asentamiento, quizás con un cariz de mayor latencia en el tiempo, pero no impedir que sigan construyendo. La base de la política israelí está fundamentada precisamente en la expansión, en seguir construyendo asentamientos para contribuir a lo que ellos llaman este gran Israel, que permitiría a aquellos ciudadanos extranjeros de religión judía acceder a la ciudadanía israelí por el solo hecho de establecerse en Israel. La ley de Estado-Nación judía justamente establece un Estado segregacionista, racista, etnocéntrico, donde la etnocracia se impone por sobre otros fundamentos. Por tanto, no hay ninguna diferencia fundamental en los partidos políticos que impida de uno u otro modo llegar a algunos acuerdos y algunos ajustes en materia de alianzas y componendas. De ahí que el propio Benny Gantz esté llamando a algunos partidos de lo que se denomina la izquierda israelí para lograr conformar un gobierno de mayoría. Cansados también, creo yo, justamente de lo que tú mencionabas, Javier, de aquellas tretas, que usa un político corrupto como Netanyahu para seguir en el poder, incluyendo las violaciones manifiestas a las reglas electorales, como encuestas prohibidas, entrevistas ilegales, encaminadas a mantenerlo en el poder. Netanyahu quiere mantenerse en el poder no solo por una cuestión estratégica política israelí, es porque quiere también blindarse ante las acusaciones, ante el responder de los delitos cometidos bajo sus anteriores administraciones. Entonces hay un tema muy particular, muy propio de protección, de blindaje, que le permitiría el ser nuevamente primer ministro. Y aquí lo que estamos viendo es que hay imposibilidad de conformar un gobierno mayoría, a pesar de todas las tretas usadas, que te las mencionaba junto a la complicidad de Donald Trump, están las violaciones de un Benjamín Netanyahu que, a pesar de mantener el control de los medios de información en su mayoría, con raras excepciones, como es el caso de medios como Haaretz y otras, en general ha mantenido bajo su puño todo el manejo político, comunicacional de las administraciones que ha tenido a cargo. Por tanto, hay aquí un cansancio, creo yo, de parte de la sociedad que le impide formar mayoría nuevamente y que incluso lo hace disminuir la cantidad de votos obtenidos en abril. Creo que ahora va por los 31, obtuvo 35 en abril. Entonces, ni siquiera absorbiendo al partido Kulani ha logrado un ascendiente y una mayoría de votos que le hubiese permitido transitar con tranquilidad
en lo que va a ser octubre el llamado de la justicia para responder de los delitos cometidos.